Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Me da gusto saludarles. Ahora toca proseguir con el programa de fisiopatología y hemos recibido ya los seminarios virtuales de glomerulopatías, tanto de síndrome nefrótico como de síndrome nefrítico, por lo cual es momento de que puedan tener acceso a la clase dada por nosotros. Entonces vamos a hablar de fisiopatología de las glomerulopatías, específicamente síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Es posible que en esta clase solo logremos tocar síndrome nefrótico, quedando síndrome nefrítico para una segunda parte. A manera de objetivos, vamos a describir los principales aspectos de la anatomía y fisiología capilar glomerular como un preludio importante y necesario para poder entender la patología glomerular. Luego vamos a hablar un poco de etiología, epidemiología y por supuesto de los mecanismos etiopatogénicos en el desarrollo de las glomerulopatías en general. Luego vamos a explicar los mecanismos de progresión de la enfermedad renal por daño glomerular. Vamos a identificar los síndromes glomerulares particulares. Vamos a hablar específicamente del síndrome nefrótico. Vamos a explicar las glomerulopatías primarias y secundarias que cursan con síndrome nefrótico. Y luego vamos a hablar la fisiopatología del síndrome nefrótico, enfatizando en sus mecanismos de proteinuria, hiperlipidemia, infecciones, fenómenos trombóticos. Luego vamos a describir características generales de las glomerulopatías primarias que cursan con síndrome nefrótico. Aquí vamos a hablar de cambios mínimos, glomerulopatía focal y segmentaria y membranosa. Y luego de las características de nefropatía diabética, recordando que esta es una forma secundaria de glomerulopatía. Iniciamos con la definición de glomerulopatías, entendidas como aquella patología renal en la que el glomérulo es la única estructura afectada. Las glomerulopatías se pueden dividir en glomerulopatías primarias y glomerulopatías secundarias. Las primarias son aquellas en las que la afectación renal no es la consecuencia de una enfermedad más general y las manifestaciones clínicas de estas van a estar restringidas a riñón. Por su parte, las glomerulopatías secundarias son aquellas en las cuales la afectación está en el seno de una enfermedad sistémica, diabetes, lupus, etc. Recordando anatomía, el glomérulo es un conjunto de capilares contenidos dentro del corpúsculo renal, el cual por cierto es una estructura esfenoidal, como la podemos ver acá, que mide más o menos 200 micrómetros de diámetro y que está constituida por la cápsula de Bowman y el ovillo capilar. La cápsula posee dos aberturas, una que es el polo vascular, donde penetra la arteriola aferente y emerge la eferente, y el polo urinario, que comunica básicamente con el túbulo renal. Este ovillo capilar o glomérulo procede de la división de la arteriola aferente en varias ramas, cada una de las cuales origina una red capilar independiente formada por varios capilares dispuestos alrededor de una región común o de soporte a lo que llamamos el mesangio. La pared de estos capilares glomerulares está constituida por membrana basal, la cual está revestida en su interior por endotelio y externamente por los podocitos, y de esta vamos a estar hablando bastante porque esta constituye la barrera de filtrado glomerular. Las células endoteliales separan la membrana basal de la luz capilar y la membrana basal glomerular es una estructura laminar continua formada por algunas sustancias muy importantes, proteoglucanos como el heparansulfato, la laminina, la entactina y el colágeno de tipo 4, el cual por cierto es un órgano blanco de enfermedades autoinmunitarias o síndromes congénitos como el caso del síndrome de Alport. Está revestida por fuera por las prolongaciones citoplasmáticas de los podocitos y por dentro por el endotelio vascular. Aquí podemos ver un capilar glomerular, vemos el podocito, vemos el endotelio fenestrado, vemos los procesos podocitarios que casi que recubren la membrana basal glomerular, luego la célula endotelial en el interior del capilar glomerular y como estructuras de soporte la matriz mesangial y la célula mesangial. Este es un capilar glomerular. Aquí vemos el glomérulo completo,
su polo urinario, el túbulo proximal, su polo vascular, el túbulo distal, el aparato yuxtaglomerular, ¿verdad? Con el mesangio extracelular, las células de la mácula densa de la arteriola aferente. Y aquí vemos el mesangio intraglomerular y cada capilar glomerular. Esta es una imagen en grande, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver la membrana glomerular, el podocito en amarillo, la célula endotelial en azul. Y en beige naranja, quizás el mesangio intraglomerular. Aquí, ¿verdad? En la cápsula de Bowman, rodeada también de endotelio, una única capa de células. Bien, los podocitos, como lo vimos anteriormente, son células que no tienen capacidad de división y poseen una estructura característica. De su citoplasma emergen prolongaciones o pies que se van a apoyar, digamos así, sobre la membrana basal glomerular para formar una estructura como una cremallera, un zipper, que esto va a abrazar por entero la cara externa del capilar glomerular. Los espacios que separan a estos pedicelios se conocen como hendiduras de diafragma y estas estructuras moleculares son claves para mantener las funciones normales de filtrado que realiza esta pared capilar. La membrana glomerular no rodea por completo a la pared capilar, sino que después de un recorrido más o menos circular se va reflejando sobre sí misma y pasa a constituir la membrana basal del siguiente capilar adyacente. Esta particular disposición de la membrana basal contribuye a delimitar ese espacio central común común a varios capilares, que es lo que llamamos el mesangio glomerular, y que dijimos que tiene una estructura de soporte, ¿verdad? Contráctil también del glomérulo y actividad fagocítica, y es por esto que va a ser atacada por algunas patologías, entre ellas el lupus. Aquí podemos ver en la imagen el mesangio glomerular que lo comparten varios capilares glomerulares. Bien, en el polo vascular del glomérulo, que es este, cercano al tubo distal, tenemos otra estructura anatómica súper importante, la que conocemos como el aparato yuxtaglomerular. Este es rico en terminaciones adrenérgicas y desempeña un papel fundamental en la conservación del sodio, el control de la presión arterial, ya que en este aparato yuxtaglomerular se secreta la renina, una de las hormonas producidas por el riñón. Y también regula el filtrado glomerular. Este aparato glomerular, como acabo de mencionar, está constituido por la mácula densa del túbulo distal, las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente adyacente y en ocasiones de la eferente también, y las células mesangiales extraglomerulares, que serían estas en celeste. Alrededor de 1 millón de glomérulos es el total, ¿verdad?, de un riñón normal, constituyendo el 5% del peso del riñón y proporcionando casi 2 metros cuadrados de superficie filtrante. Los capilares glomerulares filtran entre 120 y 180 litros de agua plasmática en el día, y el cual contiene solutos que se reabsorban o descargan en los túbulos renales. Una enfermedad renal que afecte a todos los glomérulos se va a denominar difusa o generalizada. Si solo algunos glomérulos son afectados, la enfermedad se denominará focal. Si a nivel del glomérulo el proceso es global, sí, la totalidad del ovillo glomerular está afectado, y se llamará segmentario cuando la afectación es solo en una parte del glomérulo. Esto es importante cuando estemos viendo las biopsias renales y las descripciones, ¿verdad?, de la particular. La membrana basal glomerular dijimos que constituye una barrera de selectividad, tanto de tamaño como de carga para el paso de macromoléculas. Esto es súper importante, son mecanismos de filtrado, podríamos hablar mucho acerca de esto, pero ustedes ya lo vieron en fisiología. Solo recordar algunas cosas importantes, como que esta barrera físico-química está regida por varias cosas. Primero, por carga electronegativa y por el diámetro del poro. Los diámetros de los poros de las fenestraciones miden más o menos 4 nanómetros. Todas las sustancias que quieran ser filtradas, si miden más de esto, no van a poder atravesarlo. Y aquí un caso especial con la albúmina, que mide 3 nanómetros. También peso, ¿verdad? Van a atravesar aquellas que tengan bajo peso molecular, van a estar retenidas las mayores de 70.000 Daltons. Por tanto, las que pesen menos de eso, como la albúmina, que pesa 66.000 kilodaltons, van a poder atravesar la membrana con facilidad. Entonces, las células fenestradas aquí tienen un papel importante, se encuentran sobre la membrana basal glomerular, revisten a los capilares glomerulares y hacen ese zipper, ¿verdad?, esa barrera. Entonces, aquí podemos observarlo, ¿verdad?, cómo se encuentra el podocito
con sus prolongaciones citoplasmáticas que permiten que hayan hendiduras de filtración. Luego la lámina basal glomerular que impide la filtración de proteínas grandes y las células fenestradas o porofenestrados que impiden la filtración de células sanguíneas. Por tanto, el filtrado residual llamado orina no debería tener células sanguíneas ni proteínas. Bien, con los mecanismos de filtración que hablábamos anteriormente son muy complejos. Este glomérulo opone una barrera imperfecta. Hablábamos del caso de la albúmina. La albúmina, igual que la membrana glomerular, posee carga negativa. Entonces no puede ser repelida, ¿verdad? También tiene un radio físico de 3.6 nanómetros, en tanto que los poros de la membrana, decíamos, miden 4 nanómetros, por lo que algunas cantidades importantes de albúmina van a cruzar la barrera de filtración glomerular, pero estas van a lograr ser recuperadas por unos receptores muy importantes que se llaman receptores de megalina y covilina, que los podemos ver acá, que se encuentran en el túbulo proximal, que dijimos que era el polo urinario. Bien, entrando en la patogenia de las glomerulopatías, vamos a recordar que hay muchos mecanismos patogénicos involucrados. Dentro de ellos, causas genéticas, que vamos a hablar un poquito de ellos más adelante, causas infecciosas, exposición a toxinas, autoinmunitarias, hipertensión, aterosclerosis y tromboembolia, por supuesto la diabetes mellitus y algunas que han sido consideradas idiopáticas por no encontrar una causa específica o multifactorial. Bien, con mutación genética tenemos que hablar del síndrome nefrótico congénito, también llamado síndrome nefrótico finlandés. En este básicamente aquí estamos ante unos pedicelos, ¿verdad?, de la membrana, y aquí hay unos receptores de nefrina, estos en rojo, y de podosina, estos en morado. En el caso de este síndrome nefrótico congénito hay mutaciones en estas estructuras, lo que permiten o favorecen la proteinuria no selectiva. Y es el caso del síndrome nefrótico congénito. También podemos tener mutaciones en el conducto de cationes TRPC6 que causan glomerulosclerosis focal y segmentaria, que también es un tipo de síndrome nefrótico. El síndrome de Alport, hablamos que la membrana basal glomerular tiene varias estructuras, es parasulfato, entactina, y una de ellas dijimos el colágeno tipo 4. Entonces, en síndrome de Alport hay una mutación de genes que codifican las cadenas alfa 3, alfa 4, alfa 5, cambiándose por cadenas alfa 1, alfa 2, que van a ser una membrana glomerular delgada y que por supuesto va a permitir la filtración de proteínas. ¿Sí? Se caracteriza por hematuria, proteinuria significativa, hipertensión, y como estas cadenas alfa de colágeno tipo 4 se encuentran también en oído interno y en cristalino, córnea, vamos a tener sordera neurosensorial, cataratas, megalocórneas, etc. Hay otras enfermedades congénitas como la enfermedad de depósitos lisosómicos, dentro de las que se encuentra la deficiencia de galactosidasa alfa, la famosa enfermedad de Fabry, ha cobrado relevancia en los últimos años por su componente del sistema nervioso central, pero que también afecta membrana basal. Bien, diabetes, súper importante hablar de los mecanismos patogénicos que ocasionan complicaciones renales. Esto vamos a verlo en detalle en la materia de introducción a la clínica, pero a manera de avance, recordemos que la hiperglicemia es el principal factor de riesgo. La hiperglicemia ocasiona que la glucosa se metabolice por vías que no son las normales, favoreciendo la formación de cuerpos glicosilados, de sorbitol, también la vía de las exocinasas, ¿verdad? Se activan, esto causa disfunción en el endotelio, aumento de factores de crecimiento, aumento de la angiotensina 2, de endotelinas y de algunas citoquinas. Y por su parte, la hiperglicemia por sí misma también puede causar un aumento de la síntesis en el mesangio. Se pierde este equilibrio entre síntesis y degradación mesangial, acumulándose mesangio, aumentando el espesor de la membrana basal, terminando en glomerulosclerosis, un aumento de la presión intraglomerular. La hipertensión y la aterosclerosis también dañan al glomérulo, esto de diferentes formas, causando estrés tensional, lo que va a ocasionar aparición de oxidantes lipídicos, que también ocasiona glomerulosclerosis. Básicamente acá hay una transmisión de la hipertensión sistémica a los capilares glomerulares, activación, disminución del filtrado glomerular,
aumento de la presión intracapilar, expresión de endotelina 1, inflamación, producción de especies reactivas de oxígeno, aumento de proliferación celular y síntesis de colágeno, que va a ocasionar dos cosas: hipertensión glomerular y estrés oxidativo, que nos van a llevar a disfunción endotelial, una disminución de la disponibilidad de óxido nítrico. Esto causa vasoconstricción renal, ocasionando glomerulosclerosis y también fibrosis tubulointersticial, que culminan en daño renal. Bien, autoinmunidad también muy importante, muchas patologías autoinmunes, sobre todo en las últimas décadas. Recordemos que la inflamación del capilar glomerular es a lo que se llama glomerulonefritis, y eso vamos a estar hablando mucho más adelante. Se desconocen la mayoría de los antígenos glomerulares o mesangiales, pero las células mesangiales o del epitelio glomerular pueden dispersarlos o expresar epítopos que simulan otras proteínas inmunógenas provenientes de otros sitios del cuerpo. Las enfermedades autoinmunes, como la glomerulonefritis membranosa idiopática o la membrana proliferativa, se suscriben a los riñones, y es por eso que se llaman enfermedades primarias del glomérulo. En tanto que hay unas enfermedades secundarias, el lupus, la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Church-Strauss, VIH, que afectan los riñones y originan un daño glomerular, pero de forma secundaria. También la enfermedad contra la membrana basal glomerular, que se produce en el síndrome de Wood-Pasteur, ¿verdad? Una enfermedad contra la membrana basal glomerular lesiona primordialmente pulmones, riñones, ¿verdad? Por una limitada distribución del alfa-3-NC1 de la colágena de tipo 4, que básicamente es el antígeno al que se dirigen los anticuerpos anti-membrana basal glomerular. Bueno, acá solo un esquema para que puedan entender un poquito lo que sucede en las enfermedades autoinmunes. Básicamente hay la unión de un complejo antígeno-anticuerpo, y estos básicamente se van a ir a depositar en cualquier parte del glomérulo, llámese en los capilares. Si se depositan en la parte interna del glomérulo, se va a llamar una proliferación endocapilar. También pueden distribuirse en lo que son la membrana basal y en la cápsula de Bowman. Y entonces aquí ocasionan daño, ¿verdad? Ya alteran la membrana. Aquí ven los pedicelos en depósitos subepiteliales que alteran entonces la membrana podocitaria. Bien, estas son algunas láminas de biopsia renales donde evidentemente vamos a ver cambios. Les presento una normal. Este es un glomérulo normal con muchos núcleos, su espacio de Bowman o cápsula de Bowman y los capilares. Esto sería normal. Y aquí podemos ver ejemplos de patología: una glomerulosclerosis difusa, una nefritis lúpica. Ustedes ven el cambio de morfología, ¿verdad? Usando la misma tinción, y se miran cambios estructurales que vamos a hablar un poquito más. Bien, la enfermedad glomerular desgraciadamente puede progresar hasta un deterioro casi total de la función renal, llevando al paciente a una insuficiencia renal terminal. Básicamente esto se va a dar por tres mecanismos: nefritis intersticial, fibrosis renal y atrofia tubular. Entonces, la pérdida de esta función renal por daño intersticial se explica por tres mecanismos. El primero, que es resultado de inflamación y fibrosis intersticial, que ocasiona obstrucción tubular, bloqueando el flujo de orina. Entonces, de este modo, la obstrucción de los túbulos por restos del proceso inflamatorio o comprensión extrínseca hace que las nefronas se queden sin glomérulos. Imagínense qué serio. El segundo mecanismo puede ser porque los cambios intersticiales en el intersticio renal, que incluyen edema o fibrosis, alteran la estructura tubular y vascular, disminuyendo el transporte tubular normal de solutos y agua desde el interior del túbulo hacia el espacio vascular. Esta insuficiencia va a incrementar el contenido de solutos y agua en el líquido tubular, de manera que se desarrollan isostenuria y poliuria. Isostenuria entendiendo como una disminución de la capacidad de la concentración de la orina, evidenciando una disminución en su filtrado glomerular. Bien, y el tercer mecanismo o final incluye cambios en la resistencia vascular, esto por daño a los capilares que se encuentran alrededor de los túbulos. El volumen transversal de estos capilares disminuye en las zonas donde hay inflamación, edema o fibrosis. Las células tubulares, que de forma normal muestran gran actividad, cuando están sucediendo resistencia vascular en estas áreas, va a tener una disminución de riesgo sanguíneo que ocasiona daño por isquemia.
y luego el bloqueo del flujo arteriolar glomerular de salida aumenta la presión dentro del glomérulo y esta hipertensión selectiva agrava y amplía la esclerosis que ya había en el mesangio y la esclerosis de los glomérulos que no estaban afectados. El daño persistente a los capilares se va a propagar a la zona túbulo-intersticial y entonces se va a acompañar de proteinuria. La explicación más sencilla por la que se da la proteinuria en la génesis de la nefritis intersticial es el paso de cada vez más intenso de proteínas en la orina, ¿verdad? Que transportan a su vez citocinas y lipoproteínas activadas que generan especies de oxígeno reactivo y con ello desencadenan toda una secuencia inflamatoria, ¿verdad? En las células epiteliales que recubren la parte tubular de la nefrona. Y en estos efectos, pues inducen infiltración de linfocitos T y macrófagos, ¿verdad? Que andan ahí en los espacios intersticiales coadyuvando o generando aún más fibrosis y atrofia tubular. Entonces, no van a confundir con glomerulopatías e insuficiencia renal. Vamos a ver los temas también más adelante, pero una glomerulopatía puede llevar a un paciente a una enfermedad renal terminal. Los túbulos terminan desapareciendo. Imagínense, ya no tenía glomérulos, ya no va a tener túbulos, ¿verdad? Después de un daño directo a la membrana basal, lo que va a resultar en transiciones epitelio-mesenquimatosas que forman más fibroblastos intersticiales y por tanto más fibrosis. En esta transición intervienen unos factores que ustedes ya los conocen, el factor de crecimiento transformador beta y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. En la nefritis persistente se van a multiplicar los fibroblastos, se depositan tenasina y una red de fibronectina para polimeración de nuevas colágenas intersticiales, ya no de tipo 4, sino que miren 1, 2 y 3, y estos fenómenos forman tejido cicatrizal por un proceso de fibrogénesis y hacen que las estructuras renales normales ya no funcionen. Bien, hay varios síndromes clínicos que engloban las patologías o las manifestaciones de glomerulopatía. Básicamente hay 6. Estos no son necesariamente aislados, algunos se traslapan entre sí. Por ejemplo, el síndrome nefrótico, que va a ser el que nos va a tomar ahora la mayor parte de la clase, entendido como una proteinuria importante, mayor de 3 a 3.5 gramos en 24 horas, hipertensión leve, hipercolesterolemia, hipoalbuminemia, edema anasalca y hematuria microscópica. Vamos a hablar de cada uno de estos mecanismos y sus patogenias. Síndrome nefrítico, igual que el nefrótico, una proteinuria, pero no tan importante, si se fijan 1 a 2 gramos en 24 horas. Una hematuria marcada, ¿verdad? Que se acompaña de cilindros eritrocitos o eritrocitos dismórficos. Piuria, que es entendido como pus en la orina, más de 100, más de 500 células blancas en la orina. Hipertensión, que en este caso, a diferencia del nefrótico, es moderada a severa. Retención de líquidos, incremento de la concentración de creatinina sérica, que va acompañado de una disminución del filtrado glomerular. El otro síndrome, el síndrome de membrana basal, básicamente aquí por anomalías congénitas, tanto en la membrana, por daño al colágeno tipo 4, o como una respuesta autoinmune, como en el caso del síndrome de Gould-Pasteur. Síndrome glomerular vascular son lesiones vasculares que originan hematuria y proteinuria moderada, como algunas vasculitis. El síndrome vinculado a enfermedades infecciosas, el paludismo, la esquistosomiasis, el virus del SIDA, hepatitis B, hepatitis C, son algunos de los virus involucrados en génesis de glomerulopatías, de forma secundaria, por supuesto. Y el síndrome pulmonar renal, que es una hemorragia pulmonar por un síndrome de Gould-Pasteur. El marcador también podemos tener anticuerpos anticitoplasma contra los neutrófilos o ANCA por vasculitis microvasculares, el lupus y la crioglobulinemia. Bien, ¿cómo se estudia la glomerulopatía? Bueno, primero, ¿qué exámenes de laboratorio tenemos que enviar? Estudios rutinarios como un recuento sanguíneo completo, ionograma o electrolitos, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, productos del desecho nitrogenado para evaluar este filtrado glomerular, urea, creatinina, nitrógeno ureico, un perfil hepático, reactantes de fase aguda, proteína C reactiva, eritrosedimentación, filtrado glomerular que se puede calcular y un proteinograma, aquí valorar los niveles de albúmina y globulina. También un estudio inmunológico que incluirá complemento, la cascada de complemento, uno de nuestros mecanismos de defensa. Recordemos las 3 vías, clásica, alternativa y la vía de las lectinas, lecitinas, le dicen unos
algunos por ahí, y lo que necesitan para activarse. Por ejemplo, la clásica necesita complejo antígeno-anticuerpo, la alternativa no necesita nada porque es inmunidad innata, y la vía de las lectinas que necesitan la manosa producida por algunos microorganismos patógenos. En el caso de los glomerulopatías, el C3 es el componente más afectado, también un poquito el C4. También vamos a enviar anticuerpos contra enfermedades autoinmunes, ANA, anticuerpos antinucleares en el caso de lupus, anti-DNA también, anti-SMIT, anti-RO, ANCA o anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos y antimembrana basal glomerular. Y por supuesto, no dejando atrás las enfermedades infecciosas, mandemos serología para virus de hepatitis B, C, VIH, sífilis. Bien, aquí un cuadrito de diagnóstico diferencial de algunos síndromes nefríticos en cuanto a los estudios de laboratorio que pueden presentar. Entonces, MB significa muy bajo, N significa normal, B significa bajo, NB normal o bajo, y entonces aquí podemos ver cómo se encuentra el C3 en la glomerulonefritis aguda post-estreptocóxica, muy bajo el C3, que es la principal característica, y de hecho solo la membrana proliferativa y ellos presentan C3 bajo. Entonces aquí tenemos todo el estudio, ¿verdad? Que esto solo nos sirve como diagnóstico diferencial cuando tenemos dudas sobre la etiología. En este caso les puse del síndrome nefrítico. Bien, estudios urinarios también es importante. Lo que acabamos de hablar son en suero o en sangre. Necesitamos evaluar la hematuria. Hematuria o sangre en orina a veces es fácilmente reconocible cuando el paciente incluso puede verlas. Sin embargo, la hematuria glomerular normalmente es microscópica. El paciente no se da cuenta hasta que hacemos una prueba de orina por otros motivos. Este rango de proteinuria, la hematuria muy glomerular a menudo se acompaña de proteinuria, y entonces el rango de proteinurias puede ir desde una proteinuria de bajo grado, entendida como menos de 500 miligramos al día, o hasta una proteinuria severa o de grado nefrótico mayor de 3 miligramos por día. Y para poder cuantificar las proteínas en orina, para poder cuantificar este grado de proteínas, necesitamos enviar un examen que se llama proteínas en orina de 24 horas. Y también debemos examinar el sedimento urinario, básicamente aquí en búsqueda de cilindros. ¿Qué cilindros son importantes en glomerulopatía? Principalmente los cilindros hemáticos, ya que estos son un hallazgo definitivo, casi patognomónico de lesión glomerular. Sin embargo, en el caso de la glomerulopatía, por tener proteinuria, también podríamos encontrar algunos cilindros granulosos o cilindros hialinos. Les ponía esta imagen este test se llama Combur Test, es el que van a encontrar en las emergencias de los hospitales a los que acudan como externos el próximo año, y básicamente uno de forma rápida puede saber las características de un examen general de orina de una muestra fresca dada por nuestro paciente. Cada uno de estos colorcitos significa una sustancia: proteínas, glucosas, cuerpo cetónico, glóbulo blanco, glóbulos rojos, etc. Y con eso nos ayuda para la aproximación diagnóstica de patologías. Las personas con glomerulopatía por lo general muestran hematuria, dijimos asintomática, microscópica. Hay algunos casos en que no es microscópica, como por ejemplo la nefropatía IgA y en la enfermedad derpanocítica. Y otras causas de hematuria microscópica que no son problemas glomerulares pueden ser una hipertrofia prostática, litiasis renal o lesiones vasculares del riñón. Importante reconocer la proteinuria mínima, entendida como menos de 500 miligramos en 24 horas, y cuando la tengamos, no digamos que es normal, sino descartemos alguna lesión anatómica, hasta cánceres de las vías urinarias como vejiga. Y la presencia de sedimento urinario, dijimos cilindros eritrocíticos o eritrocitos dismórficos. Aquí sí, si encontramos esto, es muy posible una glomerulonefritis. Bien, la hematuria entonces debemos de clasificarla en causas extraglomerulares como causas urológicas o glomerular. Algunas características de la hematuria glomerular es que es color rojo, marrón, Coca-Cola, no hay coágulos, hay proteinuria casi siempre. La morfología de los glóbulos rojos encontrados es dismórfica, ya vamos a ver qué significa eso, y hay cilindros hemáticos. Ahora miren las extraglomerulares, hablábamos todas las causas urológicas, litiasis renal, infecciones de vías urinarias, cáncer. El color es rojo rosado, hay coágulos, no hay proteinuria, los glóbulos rojos son de características normales y no hay cilindros. Entonces, estos glóbulos rojos que van a aparecer
característicamente de formas anormales en la hematuria glomerular, se llaman acantocitos y se clasifican en homomórficos, isomórficos y dimórficos. Estos dimórficos se llaman acantocitos. Aquí tenemos los acantocitos, si se fijan son los glóbulos rojos normales, son esféricos. Los acantocitos tienen una vesiculita, parece como un anillo, ¿verdad? Más de 5 en una muestra de orina son positivos para eritrocitos dismórficos y esta es una microfotografía de un cilindro hemático, ¿verdad? Muy patognomónico todavía de glomerular. Vamos a hablar un poquito de proteinuria y el estudio de nuestro paciente. La proteinuria sostenida es cuando se expulsan de 1 a 2 gramos en 24 horas y es señal de que hay un daño glomerular. Las personas no se percatan de la presencia de proteinuria porque obviamente es invisible, ¿verdad? Pero se presentan a la clínica porque tienen edema, que es una consecuencia de la proteinuria, o porque tienen espuma en la orina, que esto puede significar la presencia de proteínas. Como decía anteriormente, es importante diferenciar la proteinuria sostenida, ¿verdad? Respecto de cantidades menores o lo llamado proteinuria benigna de la población, ¿verdad? A la que también se le llama proteinuria funcional o transitoria, que siempre va a ser definida como menos de 1 gramo en 24 horas. Y las causas fiebre, ejercicio intenso, insuficiencia cardíaca, el ortostatismo, la obesidad o apnea del sueño. Entonces debemos de considerar esto en nuestro paciente antes de pensar que hay una glomerulopatía. Y por otro lado, ¿verdad? En el análisis de orina tenemos algunos parámetros que también nos ayudan. Una albúmina normal en orina de 24 horas se refiere como 8 a 10 miligramos. Va a ser microalbuminuria cuando en 24 horas expulsemos entre 30 a 300 miligramos y va a ser una proteinuria propiamente dicha cuando sea más de 300 miligramos de albúmina en 24 horas. También podemos tener proteínas en orina de 24 horas. Lo normal es que se expulsen menos de 150 miligramos en 24 horas. Vamos a llamar proteinuria cuando haya más de 150 miligramos en 24 horas. Y también tenemos otro parámetro que es la relación albúmina-creatinina, que es bien importante. Por cada gramo de creatinina, lo normal es que hayan menos de 30 miligramos de albúmina. Si esto es así, es normal. Si por cada gramo de proteínas hay entre 30 a 300 miligramos de albúmina, se llama microalbuminuria, y si hay más de 300 miligramos de albúmina por gramo de creatinina, es a lo que llamamos proteinuria marcada. Bien, la proteinuria en la mayoría de los pacientes adultos con glomerulopatías no es selectiva. ¿Qué significa eso? Se bota albúmina, pero se botan otro tipo de proteína. Tómate esto. También en sospecha de una glomerulopatía tenemos que hacer unos exámenes de gabinete, por ejemplo la ultrasonografía renal. La ultrasonografía renal es un examen tan inocuo, sin ninguna contraindicación, es portátil, es económica, puede hacerse en pacientes delicados, incluso inestables, puede ser al lado de la cama del paciente, no necesita movilizarse. Y nos va a dar información precisa sobre tamaño renal, pero también nos puede ayudar antes de una biopsia renal para descartar alteraciones anatómicas. Y por último, la biopsia renal como exámenes de gabinete. Este es el gold estándar para poder diferenciar las características histopatológicas, ¿verdad? De este riñoncito, de este glomérulo. Sin embargo, tiene algunas indicaciones precisas. En síndrome nefrótico va a estar la biopsia indicada en todos los pacientes adultos que cursen con nefrótico, excepto en aquellos diabéticos en los que no se sospecha una enfermedad distinta que lo está causando, sino que podemos achacarle a la nefropatía diabética. Y en niños, cuidado con síndrome nefrótico, en un principio no está indicada la realización de biopsia, pero ya que el 90% es por enfermedad de cambios mínimos, entonces no vamos a encontrar cambios en realidad en la histopatología. Sin embargo, si este síndrome nefrótico no responde al tratamiento con corticosteroides o tiene recidiva frecuente, sí podemos valorar hacer una biopsia. Y en síndrome nefrítico, básicamente los pacientes con hematuria de características glomerulares que tengan presión arterial normal, función renal conservada y proteinuria de rango nefrítico, es decir, menos de 2 gramos, de 1 gramo, no van a requerir biopsia renal, solo que estemos sospechando que el nefrítico es por una enfermedad secundaria. Y indicaciones absolutas para desarrollo de biopsia, está siempre cuando hay un deterioro rápido de la función renal por sospecha de una glomerulonefritis rápidamente progresiva o con semilunas, cuando hay una enfermedad renal establecida en evolución,
una proteinuria sostenida a pesar del tratamiento y alteraciones inmunológicas que no son compatibles con el diagnóstico inicial. Bien, esta es la forma de realizar la biopsia. Casi siempre se usa un ultrasonido para guiar la punción y evitar errores, ¿verdad? O puncionar otros órganos. Y es un proceso que no se hace bajo anestesia necesariamente, el paciente está despierto. Es una aguja delgada, se mira larga, pero es una aguja de un calibre delgado. Bien, vamos a la patología. En el caso de la glomerulonefritis, dijimos que esta biopsia renal va a permitir identificar el daño en el glomérulo y también nos va a ayudar a sugerirnos el tratamiento. Varios colorantes que podemos utilizar, entre ellos hemotocilina y eosina. Esto básicamente es para valorar la celularidad y la estructura del glomérulo. El ácido periódico de Schiff, PAS, que básicamente sirve para teñir las fracciones de carbohidratos en la membrana del ovillo glomerular y los túbulos. La metenamina argéntica de Jones, para destacar la membrana basal. El rojo Congo, para identificar depósitos de amiloide. Y el colorante tricrómico de Mason, para detectar el depósito de la colágena y valorar el grado de glomerulosclerosis y fibrosis intersticial. Tener ciertos datos, pero vamos a necesitar otros complementarios, como por ejemplo la inmunofluorescencia directa. Esto es para ver anticuerpos como IgG, IgM o IgA. Básicamente, mediante inmunofluorescencia vamos a poder detectar depósitos inmunes en forma de empedrados o lineales en la membrana glomerular. Y también anticuerpos contra proteínas del complemento y anticuerpos específicos contra algún antígeno relevante. También podemos complementar con microscopía electrónica y microscopía de luz. En la microscopía electrónica de alta resolución es posible identificar el sitio principal de los depósitos inmunitarios y también el estado de la membrana basal. Y con el microscopio de luz necesitamos revisar un mínimo de 10 glomérulos, aunque lo ideal son 20 glomérulos. Y aquí vamos a poder encontrar lesiones circunscritas y definibles cuando este daño mediante la microscopía de luz abarca menos del 50% de los glomérulos evaluados. Vamos a decir que es una glomerulopatía focal, y si comprende más del 50% le vamos a llamar glomerulopatía difusa. Clasificación del daño por la biopsia. El daño en el ovillo glomerular puede ser segmentario, esto ya lo habíamos hablado, si solo es parte del ovillo el que está dañado, o va a ser global si comprende todo el glomérulo. Los glomérulos también pueden ser clasificados, las glomerulopatías, como proliferativas cuando haya hipercelularidad. Dijimos que para eso vamos a utilizar la hematocilina eosina. Cuando proliferan las células en el ovillo, se van a llamar endocapilares. Cuando la proliferación es más externa a nivel del espacio de Bowman, van a ser extracapilares. Si lo que encontramos son sinequias, uniones entre los podocitos que se adhieren a la cápsula de Bowman en un entorno de la lesión glomerular, estos se llaman estructuras semilunares, que son las características de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿verdad? Y que son importantes para tema de un tratamiento agresivo. Bien, vamos a entrar al síndrome nefrótico. Dijimos que de manera clásica se caracteriza por proteinuria intensa, más de 3 a 3.5 gramos en 24 horas, hematuria mínima, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, edema e hipertensión. El sujeto con síndrome nefrótico, si no se le diagnostica ni trata, va a presentar un daño progresivo glomerular que puede terminar en disminución de la filtración glomerular y por tanto en insuficiencia. Algunas características con respecto a la glomerulonefritis clínicas que cursan con síndrome nefrótico. Tenemos a la glomerulonefritis con cambios mínimos, que es la glomerulopatía más frecuente en niños. Luego la focal y segmentaria, la membranosa, la nefropatía diabética, la amiloidosis, la glomerulonefritis por depósitos de cadenas ligeras de mieloma, la enfermedad fibrilar inmunotactoide y la enfermedad de Fabry. Y ustedes pueden ver acá sus características, casi todos con una proteinuria intensa, excepto Fabry, algunos con hematuria, algunas sin hematuria, y la mayoría sin daño vascular, excepto la amiloidosis. Bueno, aquí también algunas glomerulopatías secundarias, enfermedades sistémicas que pueden causar síndrome nefrótico, lupus, aunque más frecuentemente nefrítico, artritis reumatoidea, la púrpura de Henoch-Schönlein o nefropatía IgA, que también puede cruzar como nefrítico, la glomerulonefritis inmunotactoide, la vasculitis sistémica, Gould-Pasteur, enfermedades metabólicas, y aquí les señalé diabetes, ¿verdad? Porque esta es importante causa de síndrome nefrótico, el síndrome de Alport, la enfermedad de células falciformes,
Fabry, amiloidosis, enfermedades infecciosas que van a ser clasificadas según su origen en bacterianas, y aquí tenemos la postestreptocóxicas, la sífilis, la tuberculosis puede causar daño glomerular, la vírica, aquí virus hepatitis B, VIH, citomegalovirus, Epstein-Barr, también una enfermedad herpética, y otros como el paludismo, toxoplasmosis, filaria, tripanosomiasis y esquistosomiasis. Neoplasias o cáncer también, tumores sólidos, linfomas y leucemias o tumores líquidos, fármacos, el mercurio, el captopril, la rifampicina, los AINE, ¿verdad? Que tanto se ocupan, incluso en este contexto de COVID-19, interferón alfa, penicilamina, litio y algunas vacunas. Y causas misceláneas pueden tener glomerulopatías, pacientes embarazadas, ocasionando una preeclampsia, la obesidad mórbida y la nefropatía por rechazo después de un trasplante. Bien, en fisiopatología propiamente dicha, destaca el fenómeno central de la proteinuria, ¿verdad? Y las consecuencias de este fenómeno que van a ser hipoproteinemia, es decir, disminución del nivel de proteínas en sangre, específicamente de la albúmina, lo que vamos a llamar hipoalbuminemia, edema, ya que la albúmina al perderse, siendo el principal regulador de la presión oncótica del plasma, permitirá paso al espacio intersticial, paso de líquido al espacio intersticial ocasionando edema. Hiperlipidemia, específicamente hipercolesterolemia, vamos a hablar más adelante que es en un afán de compensación del hígado, aumenta la síntesis de proteínas, especialmente lipoproteínas, LDL, VLDL, aumentando los niveles de colesterol. Y alteraciones de coagulación, ya que se pierden por la orina, sustancias como la plasmina, el plasminógeno, que son de bajo peso molecular, y aumentan porque hay unas barreras, el fibrinógeno, entonces se puede ocasionar alteraciones de la coagulación como los tromboembolismos. Entonces, la causa de la proteinuria es un aumento en la permeabilidad de la barrera glomerular, secundario a alteraciones estructurales de estas, lo que va a condicionar en un aumento de tamaño de los poros, es decir, van a poder pasar con mayor facilidad la mayoría de proteínas, y también a una pérdida de la electronegatividad de esta barrera. La barrera de filtrado glomerular está formado por las células endoteliales glomerulares, la membrana basal glomerular y los pedicelos de los podocitos. Básicamente estas tres estructuras representan una gran restricción al paso transcapilar, como vimos anteriormente. El tamaño, ¿verdad?, de los poros entre los pedicelos de los podocitos cerrados por una membrana, lo que se llama el diafragma de hendidura, constituidos por nefrina y podocina, evitan el paso de moléculas de tamaño superior a 150 kilodaltons, ¿verdad? Y la carga electronegativa de la pared capilar, con proteoglucanos, heparansulfato, colágeno tipo 4, y la mayoría de proteínas tienen carga negativa, ¿verdad? Bien, en el síndrome nefrótico, la pérdida de esta electronegatividad de la barrera va a permitir el paso de proteínas, es una proteinuria no selectiva, es decir, se pierde albúmina y otras proteínas, pero la albúmina es la más importante. Si se produce una tasa de síntesis de albúmina que no compensa las pérdidas urinarias, entonces vamos a entrar en una hipoalbuminemia. Esta hipoalbuminemia se va a correlacionar con el grado de proteinuria, aunque no de forma constante, ya que algunos pacientes con algunas características como la edad, el estado nutricional, que modifican la síntesis hepática de proteínas, podría justificar la presencia de pacientes con proteinuria severa sin hipoalbuminemia. Por tanto, sus manifestaciones clínicas también van a ser menores. El incremento de esta síntesis proteicas va a afectar a todo tipo de proteínas y entonces comienzan a aumentar en el plasma aquellas de mayor peso molecular que no se perderán en orina, tales como IgA, IgM, IgE y fibrinógeno. Y las de menor peso molecular, aunque están sintetizadas en exceso también como una compensación, se van a seguir perdiendo en el riñón y su concentración en plasma disminuirá. Ellas son la IgG y por eso hay predisposición a infecciones, factores de complemento, especialmente C3 y C4 y plasminógeno. Al tener un desequilibrio entre plasminógeno y fibrinógeno tenemos predisposición a trombos. Acá un cuadro que refleja los posibles efectos de la proteinuria. Si tenemos disminución de la albúmina, vamos a tener edemas, vamos a tener hiperlipidemia, vamos a tener descenso del yato iónico, balance nitrogenado negativo.
Si tenemos disminución de IgG en sangre, vamos a tener inmunodeficiencia y tendencia a infecciones. Si tenemos alteración de los factores del complemento, vamos a tener déficit de opsonización de las bacterias y también tendencia a infecciones. Si tenemos alteraciones de las proteínas del sistema hemostático, vamos a tener predisposición a trombos arteriales y venosos. Si tenemos alteración del sistema fibrinolítico, por supuesto, ¿verdad? También plasminógeno, aumento de la antiplasmina, igual vamos a tener predisposición a trombos. Y también vamos a tener alteración en algunas proteínas de transporte. Por ejemplo, disminuye la transferrina y entonces vamos a tener una anemia ferropénica, microcítica, hipocrómica. Podemos tener disminución de la eritropoyetina y vamos a tener anemia. Vamos a tener una disminución de la proteína ligadora de vitamina D, entonces el paciente puede cruzar con hipocalcemia o hiperparatiroidismo secundario. Y al tener déficit de zinc, el paciente puede tener disgeusia, impotencia y trastornos en la inmunidad celular. El término disgeusia lo vimos en la clase de pares craneales asociado con una lesión del 12º par craneal y se refiere a alteraciones en el sabor o en el gusto. Bien, el edema es el signo clínico característico, es lo que hace consultar al paciente. Se trata de edema blando con fobia, por lo que a veces se confunde con edema de origen cardíaco, pero cuando son niños nos debe de entrar la duda, ¿verdad? Porque este niño está en edema. Y si la hipoalbuminemia es grave, incluso podemos tener edema de tipo ascitis, derrame pleural. Básicamente existen dos mecanismos que parecieran ser contradictorios, ¿verdad? Uno es causado por hipovolemia, pero al mismo tiempo hay una expansión de volumen. Vamos a explicarlo en este cuadro. Entonces, básicamente, la albuminuria, que es la excreción aumentada de albúmina por la orina, va a ocasionar disminución de la albúmina en sangre, a lo que vamos a llamar hipoalbuminemia. Esto va a ocasionar una hipovolemia relativa, ya que la presión oncótica del plasma está disminuida, va a estar saliendo líquido del espacio vascular al espacio intersticial. Entonces, al disminuir esta presión oncótica plasmática, al haber trasudado de agua el espacio intersticial, el cuerpo lo va a detectar como hipovolemia y va a echar a andar todos los mecanismos compensadores de hipovolemia, llámese activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y con eso ocasionamos retención de agua y sodio, por supuesto, el edema clínico. Pero por otro lado tenemos una expansión de volumen, ya que el glomérulo tiene una disminución del coeficiente de filtración, está aumentado también en la filtración de proteasas, esto va a ocasionar alteración en el túbulo renal y esto va a causar una retención primaria de agua y sal, lo que va a ocasionar un aumento del volumen plasmático, un aumento de la presión hidrostática y al haber aumento de presión hidrostática y tener poca presión oncótica, vamos a tener trasudado de agua al espacio intersticial que va a terminar en edema. Y en este caso, el aumento del volumen plasmático inhibe al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto suena como contradictorio, ¿verdad? Aquí me está diciendo que se activa y aquí me está diciendo que se inhibe. Son dos teorías, ¿verdad?, de mecanismos de la formación del edema. Son mutuamente excluyentes, pero se cree que ambas trabajan en conjunto para lograr el edema del paciente con síndrome nefrótico. Hay otras alteraciones de las que hemos hablado, dijimos la hipercolesterolemia, los fenómenos tromboembólicos, alteraciones endocrinas, susceptibilidad a infecciones, disminución de sustancias endógenas. Vamos a hablar de la hiperlipidemia. La alteración lipídica más constante es la hipercolesterolemia, más del 85% de pacientes. Básicamente niveles mayores de 400 miligramos por decilitro, una hipercolesterolemia severa. Hipertrigliceridemia es mucho menos frecuente y solo va a aparecer cuando la albúmina esté por debajo de 1 a 2 gramos, o sea, una hipoalbuminemia severa. Esta se correlaciona de forma inversa a la hiperlipidemia con la magnitud de la hipoalbuminemia, ¿verdad? Menos hipoalbuminemia, más lípidos en sangre. La hiperlipidemia nefrótica, entonces dijimos que se caracteriza por incremento de las LDL, VLDL, IDL y lipoproteína A. Atención, que las HDL no se modifican, ¿verdad? Porque su origen no es necesariamente hepático. Y existe, al haber aumento de las lipoproteínas, excreción de lípidos por la orina, lo que se llama lipiduria, lo que nos ocasiona los cilindros grasos en orina y lo que justificaba el nombre del síndrome nefrótico antes como nefrosis lipoidea. Bien, en la patogenia de la hiperlipidemia nefrótica hay un descenso en el aclaramiento de las lipoproteínas facilitado por un menor número de receptores tisulares de LDL y también un descenso en la actividad de las enzimas lipoproteína lipasa y lecitincolesterol acetiltransferasa. También el incremento de la síntesis de lipoproteínas ligado al incremento de la
HMG coenzimada reductasa. Los pacientes con síndrome nefrótico por esta característica de hipercolesterolemia tienen un riesgo cardiovascular elevado y esto también ocasiona, como decíamos, acúmulo de lípidos en los glomérulos esclerosados, que también es un equivalente de aterosclerosis intraglomerular. El tromboembolismo está presente hasta en un 10% de los adultos con síndrome nefrótico y 2% de los niños que la desarrollan. Ellos tendrán un riesgo de tromboembolia, tanto arterial como venosa. Los adultos predominantemente desarrollan tromboembolias venosas. Las trombosis arteriales son más frecuentes en arteria femoral y arteria pulmonar. Y también el riesgo de trombosis es proporcional con la severidad de la hipoalbuminemia, presentándose un riesgo más alto cuando la albúmina está abajo de 2 gramos por decilitro. La tromboembolia nefrótica entonces va a aparecer por anomalías en la agregación plaquetaria o anomalías en las proteínas de la coagulación y la fibrinolisis como una consecuencia directa de la proteinuria. Dijimos un desequilibrio entre fibrinógeno y plasminógeno. Y se ha atribuido una especial importancia a algunos anticoagulantes primarios como el déficit de proteína C, S y antitrombina 3 que también se pierden a través de la orina. Hay otros factores individuales involucrados en la patogenia de la tromboembolia, como es aumento del número de plaquetas, estasis venosa, lesión endotelial, aumento de la viscosidad, hipercolesterolemia y administración de diuréticos y glucocorticoides. Aquí no deben de olvidarse de una triada que aprendieron hace poco en trombosis venosa, ¿verdad? La triada de Virchow. Bien, infecciones también son frecuentes en el paciente con síndrome nefrótico, esto por varios motivos. Dijimos que se está perdiendo IgG a través de la orina por ser una proteína de bajo peso molecular. También se están perdiendo otras sustancias endógenas. Hay infecciones más frecuentes en el síndrome nefrótico son la peritonitis espontánea y la celulitis, entendida como una infección del tejido celular subcutáneo. Los microbianos más involucrados, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus hemolítico y los gram negativos. También recordemos que dijimos que había una anomalía en el factor, en la vía alternativa del complemento, se está perdiendo C3, ¿verdad? Trastornos en la inmunidad celular. Y a esto sumémosle que el tratamiento del síndrome nefrótico es el uso de fármacos inmunodepresores como los corticosteroides que contribuyen a una mayor predisposición a infección. Dijimos que disminuían sustancias endógenas, hablamos del cobre, del zinc, de los ligandos de vitamina D, hormonas esteroideas, hormonas tiroideas, también disminuyen sus niveles plasmáticos. Esto quiere decir que tenemos que tener monitoreado de cerca a nuestro paciente con síndrome nefrótico. También alteraciones electrolíticas, quizás la más frecuente, la hiponatremia. Esta se va a agravar por el uso de diuréticos cuando estemos tratando de mantener, de manejar el edema, ¿verdad? En el paciente y cuando restringimos la sal también en este paciente, que son medidas importantes. Bueno, por supuesto, como en toda patología, la anamnesis, ¿verdad? Averiguar antecedentes, signos y síntomas de enfermedades sistémicas, diabetes, lupus, vasculitis, etc. O enfermedades virales recientes, infecciones faríngeas, virus de hepatitis C, hepatitis B, SIDA, ingesta de fármacos, AINES, captopril, sales de boro. En la exploración física tenemos que buscar signos de enfermedad sistémica, situación hemodinámica, medir presión arterial con cambios ortostáticos, la frecuencia cardíaca, buscar datos de congestión como irritación yugular, ver la intensidad, clasificar los edemas, pesar y diuresis también frecuente. Exámenes de laboratorio ya habíamos hablado, ¿verdad? Más o menos, que son aquí están resumidos, y las pruebas serológicas también. Hablamos de técnicas de imagen, la ecografía renal. Y biopsia renal, ya dijimos también sus indicaciones precisas. No olvidemos buscar neoplasias con sangre oculta en heces, neoplasias de colon, neoplasias de mama, neoplasias de próstata, sobre todo en pacientes mayores. Bien, glomerulopatías primarias que cursan con síndrome nefrótico. Vamos a comenzar hablando de la enfermedad de cambios mínimos. Esta representa el 70-90% de los casos de síndrome nefróticos en niños, solo un 10 a 15% de los adultos. Se llama enfermedad de cambios mínimos ya que la biopsia renal no muestra ninguna lesión glomerular obvia. 30% de estos pacientes van a presentar remisión espontánea después de un ciclo de esteroides por más o menos 8 semanas, quedando con proteinurias menores de 200 miligramos por 24 horas cuando estaban con 3.5, 4 gramos en 24 horas.
haga una comparación, ¿verdad? A la derecha un glomérulo normal y a la izquierda un glomérulo con enfermedad de cambios mínimos. Si se fijan, son cambios tan mínimos que uno pudiera pensar que es normal, pero aquí correlacionamos los datos histopatológicos con la clínica y el laboratorio del paciente. La otra glomerulopatía primaria que frecuentemente cursa con síndrome nefrótico es la glomerulonefrosis focal y segmentaria. Esta es frecuente en adultos hasta en un 33% de los casos y es la glomerulopatía primaria más frecuente de los pacientes de raza negra o afroamericano. Se caracteriza por cicatrices glomerulares, pero solo en algunos segmentos y en algunas regiones del glomérulo, y también por hipercelularidad endocapilar. Aquí tenemos entonces un glomérulo normal y aquí una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Evidentemente están los cambios de hipercelularidad. La otra patología que cursa con síndrome nefrótico es la glomerulonefritis membranosa. Representa el 30% de los síndromes nefróticos de adultos. Su incidencia máxima es entre los 30 y los 50 años. Gracias a Dios el hombre es más afectado, en una relación 2-1 con la mujer. Esto es una broma, ¿verdad? La causa más frecuente de síndrome nefrótico de ancianos es esta glomerulonefritis membranosa. Se cree que tiene una relación con neoplasias, especialmente mama, pulmón y colon. Por eso les decía anteriormente que debemos de buscarlos. También con infecciones como hepatitis B y paludismo y con algunas enfermedades reumatológicas como el lupus y la artritis reumatoidea. Y básicamente esta se llama glomerulonefritis membranosa porque en la biopsia renal los cambios se encuentran en un engrosamiento uniforme de la membrana. Y aquí lo podemos ver, una glomerulonefritis membranosa. Nosotros vemos la membrana basal muy engrosada, tanto que el espacio de Bowman ha quedado casi abolido. Bien, y como glomerulopatía secundaria que cursa con síndrome nefrótico, tenemos a nuestra querida nefropatía diabética. Es la causa aislada más frecuente de daño renal crónico secundario a daño glomerular. Casi 40% de los diabéticos terminan por manifestarla. Por ahí la literatura dice que la diabetes de tipo 2 es más frecuente. Esto no es necesariamente cierto. El problema es que el 90% de los diabéticos son diabéticos de tipo 2. Entonces, estos números apabullantes de diabéticos tipo 2 evidentemente inclinan la balanza hacia hacerlo más frecuentes. Los factores de riesgo directamente relacionados con esto son hiperglucemia sostenida crónica, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo y antecedentes de nefropatía. En la biopsia renal lo que vamos a tener son alteración de la membrana basal glomerular, expansión del mesangio por acumulación de matriz extracelular y unos nódulos eosinofílicos que se tiñen con el ácido periódico de Schiff, que son los famosos nódulos de Kimmel-Wilson, que son patognomónicos de nefropatía. Aquí tenemos un glomérulo, tenemos un espacio de Bowman bien amplio, tenemos hipercelularidad también y aquí unos nódulos eosinofílicos o nódulos de Kimmel-Wilson. Bien, el tratamiento nefrótico, en términos generales, es importante que todo paciente con síndrome nefrótico tenga hipolipemiantes, ya que la hipercolesterolemia que hemos entendido los motivos hacen que el paciente esté expuesto a mayor enfermedad cardiovascular. Como número 2, manejemos el edema, que es consecuencia de retención de sodio y agua y disminución de la albúmina. Básicamente con dieta y diuréticos se puede manejar. Las complicaciones venosas que surgen por el estado de hipercoagulabilidad nos obligan a usar anticoagulantes en nuestros pacientes. Las pérdidas de algunas proteínas nos ayudan a estar pendientes de algunas estructuras como la tiroides para evitar que haya un hipotiroidismo. Y por último, ¿verdad? Se ha planteado la hipótesis que la propia proteinuria es tóxica directa del riñón y entonces podemos darle a este paciente algunos fármacos como los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona para retrasar la progresión de la proteína. Y jóvenes, terminamos acá. Vamos a dejar síndrome nefrótico para la segunda parte. Este es un poquito más breve porque ya no vamos a hablar de anatomía, de fisiología, de estudios de laboratorio. Voy a subirles la clase lo más pronto posible y quedo atenta a cualquier duda a través de un foro que abriré en los próximos días. Muchas gracias. Es un gusto poder estar en contacto con ustedes. Que Dios los bendiga y los proteja.